Muy buenas, sean bienvenidos al capítulo 2 del curso intermedio de Excel. Mi nombre es Kendall Castillo y hoy vamos a estar viendo lo que es la función si, su aplicación con las estructuras lógicas y o. Ok, primero vamos a entender qué es una estructura lógica. Vamos a ir a la pizarra. Ok, vimos en la función si lo que es una prueba lógica cuando comparamos dos elementos. Hacemos una comparación de dos elementos. Vimos en los si anidados que podemos hacer más comparaciones todavía. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, unas 20 comparaciones? Y tardaríamos mucho utilizando si anidados. Es por eso que se utilizan estas estructuras lógicas que me permiten hacer un montón de comparaciones en un espacio más corto de escritura al momento que yo estoy escribiendo la fórmula. Ok, entonces primero lo que debemos hacer es conocer la funcionalidad de ambas estructuras. Está la estructura I por el lado izquierdo y la estructura O. Vamos a explicarlo con un ejemplo de ir a una fiesta. Supongamos que nosotros vamos a una fiesta y nos solicitan que llevemos bebidas y confites, o sea que llevemos las dos cosas. Si nosotros vamos y llevamos las bebidas y llevamos los confites, estamos cumpliendo con la condición que se nos pidió, que era llevar las dos cosas. Si nosotros solo llevamos las bebidas pero no llevamos los confites, no estamos cumpliendo con la condición. Aquí el check es el resultado verdadero y el X es el resultado falso. Es decir, si nosotros queremos que cuando utilizamos la estructura y el resultado nos dé verdadero, se tienen que cumplir ambas condiciones. El resultado nos va a dar falso si solo se cumple una de las dos condiciones. De igual forma, si yo no llevara las bebidas pero solo la comida, el resultado daría falso. ¿Por qué? Porque me están solicitando las dos cosas, los dos elementos. Y en última instancia, si yo no llevo ninguna de las dos, pues obviamente el resultado va a ser falso. Ahora vayamos al otro lado, con la O, la estructura O. En la misma fiesta me dicen traiga bebidas o confites, es decir, traiga alguna de las dos cosas. Si yo llevo las dos cosas, pues yo estoy cumpliendo con la condición, porque me pidieron o me solicitaron llevar una de las dos. Si yo llevo solo las bebidas y no los confites, entonces sí estoy cumpliendo con la condición porque me solicitaron solo una de las dos. Si yo no llevo las bebidas pero sí los confites, también estoy cumpliendo con la condición porque me solicitaron una de las dos. Y ya en última instancia, si yo no llevo ninguna de las dos cosas, entonces no estaría cumpliendo con la condición, es decir, el resultado daría falso. Eso es importante anotarlo, porque en resumen, este es el resumen de lo que se acaba de explicar acá. Cuando utilizamos la estructura y todas las condiciones tienen que cumplirse para que el resultado nos dé verdadero. ¿Cuál resultado va a ser verdadero? El que imprima un texto, el que haga una operación matemática. Y cuando utilizamos la estructura O, con solo una, ya sea de 6 condiciones, de 7 condiciones, con solo una que se cumpla, ya el resultado nos va a dar verdadero. Pero vamos a explicarlo cómo se escribe en Excel. Ok, si recuerdan aquí la estructura o la sintaxis era de la función si simple, era esta: si, abrimos paréntesis, la prueba lógica, punto y coma, valor si es verdadero, punto y coma, valor si es falso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando utilizamos I o? Que vamos a sustituir la prueba lógica por estas estructuras. De esta forma, en esta sintaxis, colocamos i, abrimos paréntesis i, ya sea i o u, lo que vayamos a utilizar, abrimos paréntesis, y este punto y coma que está aquí en medio de estos dos paréntesis es el que va a dividir una o varias condiciones. Más adelante se va a ver en los ejercicios que es eso de dividir las condiciones o dividir las comparaciones. Y la estructura sigue siendo, la sintaxis sigue siendo normal, la de un sí. Hacemos la prueba lógica, punto y coma, valor si es verdadero, y punto y coma, valor si es falso. Vamos a ir a los ejercicios para explicarlo de forma más congruente, no sin antes hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior, en esto que dice respuesta 1, que nos dice: si el alumno obtiene un promedio mayor a 10, escribir texto, aprobó; menor a 11, desaprobó. Ahí tenemos dos condiciones. Recordemos que utilizamos un si anidado cuando tenemos más de una condición. Entonces aquí se puede utilizar un si anidado. Colocamos un igual si, abrimos paréntesis, estamos comparando el promedio. Si el promedio es mayor a 10, punto y coma, entonces que me escriba aprobó. Cerramos comillas, punto y coma. Si no, ahí abrimos el otro sí. Si el promedio es inferior a 11, punto y coma, colocamos la palabra desaprobó. Cerramos comillas,
punto y coma, valor si es falso, colocamos un espacio en blanco, cerramos paréntesis y damos enter, y ahí nos da desaprobó. Recuerden, arrastramos con doble clic y ahí nos va a dar el resultado. Eso es para repasar lo que es la sintaxis de un sí anidado. Ok, ahora el tema de hoy se va a ver aquí en estos tres ejemplos: la respuesta 2, la respuesta 3 y la respuesta 4. Las palabras clave para cuando nosotros utilicemos estructuras lógicas o las letras clave van a ser las I y las O, por eso aquí están remarcadas en rojo y en diferente tamaño. Leamos lo que dice la respuesta 2. Dice: si el alumno tiene su promedio mayor a 10 y menor a 8 faltas, entonces agregar aprobó, en caso contrario desaprobó. Es decir, aquí estamos, tenemos dos condiciones, tenemos dos comparaciones, es decir, estamos comparando esta celda con 10 y las faltas con 8. Entonces vamos a utilizar una estructura lógica para no tener que estar escribiendo mucha fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Va a ser la I. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo dice, la letra aparece aquí, la I, entonces cuando aparece la I utilizamos la I, cuando aparece la O utilizamos la O, pero más adelante se va a ver que no siempre nos tenemos que guiar por eso. Si aparece la letra, utilizamos la estructura I, no, casi siempre sí se hace de esa forma, pero en ocasiones no se utiliza así. Más adelante en el último ejercicio lo vamos a ver. Entonces en la respuesta número 2 va de la siguiente forma: colocamos igual, sí, abrimos paréntesis. La prueba lógica, como vimos anteriormente en la introducción, sustituimos la prueba lógica por la estructura, colocamos un i, abrimos paréntesis. Estamos comparando ¿qué? Promedio, ¿con cuál número? Con mayor a 10, entonces promedio, seleccionamos la celda mayor a 10. Y aquí dividimos la otra condición, que es la de las faltas, colocando un punto y coma. Ok, entonces igual sí, abrimos paréntesis, colocamos el nombre de la estructura, que sería la I, abrimos paréntesis, hacemos la primera condición, punto y coma, y vamos con la segunda condición, que es comparar la celda faltas con el número 8. Cerramos paréntesis, ponemos punto y coma, y ¿cuál es el resultado que obtenemos? El valor si es verdadero, que me escriba aprobó, y el valor si es falso, desaprobó. Entonces, como se puede apreciar acá, es la misma función de un sí simple, nada más que sustituyendo la prueba lógica, solo una condición. Cuando se utilizan varias condiciones, utilizamos estas estructuras lógicas, sustituyendo solo una condición por dos o varias, utilizando una estructura lógica. En este caso es la I. Damos enter y ahí nos da el resultado, desaprobó. Arrastramos, vamos a la respuesta 3 para hacer un repaso. Ok, aquí nos dice: si el alumno tiene un promedio mayor a 10 y faltas menor a 8 y seminarios igual a 3, entonces agregar todo ok. En caso de que sea falso, colocamos un espacio en blanco. Aquí tenemos tres condiciones, lo que es el promedio mayor a 10, faltas menor a 8 y seminarios igual a 3. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar una estructura lógica. ¿Cuál estructura lógica? La I, porque ahí lo menciona, escribimos en las letras, las I. Ok, ¿cuál es la primera comparación? El promedio. Si el promedio es mayor que el 10, punto y coma. ¿Cuál es la segunda? Faltas es menor que 8, punto y coma. ¿Cuál es la tercera? Seminarios es diferente, es igual a 3, entonces seminarios es igual a 3. Y ahí metimos todas las condiciones que nos está solicitando el ejercicio. Entonces cerramos paréntesis, es siempre muy importante cerrar los paréntesis tanto en las estructuras como en las funciones. Aquí ya metimos las tres condiciones, como pueden ver, que el promedio sea mayor a 10, que las faltas sean menores que 8 y que los seminarios sean igual a 3. Colocamos punto y coma. ¿Cuál es el valor verdadero? Que nos escriba todo ok. ¿Cuál es el valor falso? No viene, entonces escribimos dos comillas, cerramos paréntesis, damos enter y en este caso nos dio falso. Bueno, sí, porque no cumple con las condiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso del promedio no es mayor a 10, en el caso de las faltas no son menores a 8 y en el caso de los seminarios no son iguales a 3, entonces no cumple ninguna condición, por lo tanto va a dar falso.
Si arrastramos vemos que solo el último se cumple. ¿Por qué? Porque el último sí tiene el promedio mayor a 11, sí tiene faltas menores a 8 y sí tiene los seminarios igual a 3, es decir, cumple con todas las condiciones, que es lo que se necesita cuando utilizamos la estructura lógica I. Ahora vamos con la estructura lógica O. ¿Cómo se hace la O? Es prácticamente el mismo procedimiento. Colocamos un igual sí, abrimos paréntesis. En lugar de la I vamos a utilizar una O. ¿Por qué? Leyendo el ejercicio nos dice, si el alumno tiene un promedio mayor a 10 o falta menor a 8 o seminarios igual a 3, entonces agregar todo ok. Colocamos una O, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la primera comparación? Nos dice promedio mayor a 10, promedio mayor a 10. ¿Cuál es la segunda condición? Faltas menores a 8, faltas menores a 8, punto y coma. La tercera condición, seminarios igual a 3. Ya completamos las condiciones, cerramos paréntesis, punto y coma, abrimos comillas. ¿Cuál es el valor si es verdadero? Todo ok. Cerramos comillas, punto y coma, valor si es falso. Coloquémosle un no aplica. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, damos enter y ahí nos dice no aplica. Ahora aquí nos dice todo ok. ¿Por qué aquí no aplica? Porque no se cumple ninguna de las tres condiciones. Porque el promedio no es mayor a 10, porque las faltas no son inferiores a 8 y porque los seminarios no son iguales a 3. Como pueden ver aquí en este caso, en el que dice todo ok, seminarios no es igual a 3, pero sin embargo las faltas sí son inferiores a 8. Por lo tanto, cuando utilizamos una estructura lógica O, si se cumple al menos una de todas, nos va a dar el resultado verdadero, que en este caso es todo ok. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, si gana más de 3 millones, o sea, nos dan esta tabla con vendedores, el sexo, la profesión, el sueldo, la edad, y dice, si gana más de 3 millones o tiene menos de 40 años, entonces escribir ok. Entonces, aquí la letra esencial es la O. Vamos a utilizar una estructura O. Entonces, repasando, igual sí, abrimos paréntesis o abrimos paréntesis. Pongamos atención aquí en el cuadro de texto blanco, en el cuadro, perdón, blanco, para que este color no se nos confunda acá. Entonces colocamos sí, abrimos, colocamos la estructura O, que es lo que estamos comparando, que el sueldo sea mayor a 3 millones, punto y coma, que la edad sea menor a 40. Cerramos las dos condiciones, ponemos punto y coma. El resultado verdadero es que nos escriba ok, y el resultado falso que nos escriba pues en blanco, nos deje la celda en blanco. Cerramos paréntesis, damos enter y en ese caso nos dejó la celda en blanco. Arrastramos y vemos que de aquí para abajo sí se empieza a cumplir esa condición. En la respuesta 2 utilizamos un y, porque nos dice si gana más de 3 millones y tiene más de 40 años. Entonces escribir a prueba, caso contrario es a prueba. Entonces igual sí. ¿Cuál es la prueba lógica? La estructura I, comparamos el sueldo con 3 millones, que sea mayor, colocamos punto y coma, que la edad sea mayor a 40. Cerramos paréntesis de las comparaciones, ponemos punto y coma, ponemos comillas y ponemos a prueba. Cerramos comillas, punto y coma, comillas, el resultado falso de esa prueba. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter y ahí nos da la respuesta. Ahora, aquí estamos utilizando de manera singular el I y el O, ¿ok? Digamos, en esta respuesta utilizamos solamente el O, en esta respuesta utilizamos solamente el I. Pero hay ocasiones en las que nosotros podemos meter un I dentro de un O un O dentro de un I, que es el ejemplo que viene acá abajo. Y aquí también se va a explicar lo que les mencionaba al principio, que no siempre viene la letra I o la letra O. Por ejemplo, aquí en este ejercicio que dice combinado, dice, una empresa quiere promover una nueva sección a los empleados que cumplan con las siguientes condiciones: pertenecer al turno de la mañana, ser de la sección 1 o que su sueldo sea menor o igual a 7 millones. Entonces, para que sean promovidos, se sobreentiende de que tienen que cumplir con las dos condiciones, con pertenecer al turno de la mañana y ser de la sección. Aquí no se ve ningún I, pero uno tiene que sobreentender al momento ya de estar trabajando que
se está solicitando una estructura I porque tiene que cumplir con las dos condiciones. Y si vemos en la segunda condición hay otra condición que es una estructura O, son dos condiciones: ser de la sección 1 o que su sueldo sea menor o igual a 7 millones. Entonces, ¿cómo hacemos para meter un I dentro de un O un O dentro de un I? Como en este caso, en este ejercicio que vamos a desarrollar. Ok, entonces colocamos un igual sí, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la estructura general? Un I. ¿Por qué? Porque ocupamos que se cumplan estas dos condiciones. Colocamos igual I. Y la comparación es pertenecer al turno de la mañana, es decir, que esto sea igual a mañana o a M o turno de mañana. En este caso, la celda con que está llenada con una letra M, entonces se sobreentiende que M es mañana. Colocamos comillas, M, cerramos comillas, porque recuerden que cuando comparamos texto tenemos que utilizar comillas, punto y coma, porque esa es la primera condición. Y la segunda condición es una estructura O. ¿Qué hacemos para introducir una estructura O? No se coloca el sí, sino nada más se coloca sencillamente el O. Se abre el paréntesis. ¿Cuál es el valor lógico, la prueba lógica? La sección sería la celda F47, que la F47 sea igual a 1, punto y coma. La otra condición es que el sueldo sea inferior o igual a 7 millones. Cerramos paréntesis de la estructura O, cerramos paréntesis de la estructura I, punto y coma. Si eso se cumple, entonces que nos tire la palabra promovido. Y si no se cumple, que nos tire la palabra no promovido. Utilizamos solo un sí, cerramos solo el sí. Ok, entonces aquí repasando, lo que hicimos fue igual sí. Utilizamos una estructura general de I. ¿Por qué? Porque ambas condiciones se tienen que cumplir. Dentro de la segunda condición hay otra, son dos condiciones. Entonces utilizamos un I, sí, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Hacemos la primera comparación, que es que el turno sea de mañana. Ok, punto y coma. ¿Cuál es la segunda condición? Es una estructura O, entonces abrimos una O con paréntesis. Que la sección sea igual a 1 o que el sueldo sea inferior o igual a 7 millones. Ya aquí tenemos que cerrar el paréntesis del O, porque ya estamos agarrando aquí las dos condiciones de la estructura O. Y recordemos que la estructura O es a su vez una condición de la estructura I general. Entonces, ya como aquí hicimos la otra condición, que es pertenecer al turno de la mañana de 47 igual a M, esta es la segunda condición, la estructura O, entonces cerramos de una vez el paréntesis de la estructura I. Luego colocamos punto y coma, resultado verdadero, resultado falso. Eso fue lo que se realizó. Damos enter, arrastramos y vemos todos los resultados. Ok, entonces este fue el segundo video, el capítulo 2, lo que era la aplicación de la función sí con estructura lógica O y con estructura lógica I. Síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video.